A ver, ahora sí ayúdenme. ¿En dónde me quedé con ustedes? Vimos... A ver, vimos lo de los máximos y los mínimos. ¿Terminamos de verlo? Sí, maestro. Segurísimos. Ok. Entonces empezaríamos ahora con los conceptos marginales. Entonces la tarea 9. ¿La tarea 9 ya la hicieron? A ver, No, no. ¿por qué? Porque la voy a empezar. Es que la que me falta hacer. Ok, pero ya vimos lo anterior. Digo, ya vimos todo para que tú la puedas resolver. Entonces, comenzamos con los conceptos marginales, ¿sí? Bueno, nosotros cuando vemos lo que es una derivada, sabemos que es en sí la pendiente de de la recta tangente, pero también vimos que esa pendiente, en el primer periodo, vimos que la pendiente también era una tasa o razón de cambio. ¿Se acuerdan? Decíamos, bueno, ¿cuánto cambia Y cuando X varía una unidad? Entonces, el análisis marginal que se conoce más que nada en conceptos económicos, lo que nos dice es, ¿cuánto aporta un producto en las actividades de la empresa? ¿Sí? Y pues esa sería una razón de cambio. Este, también nos va a servir para calcular lo que sería el punto de maximización. Entonces, la verdad es que es muy sencillo calcular este concepto marginal. Nosotros vamos a utilizar únicamente lo que sería ingreso marginal, costo marginal y utilidad marginal. Todos los vamos a representar el ingreso marginal ya sea con IM o I' porque es una derivada. Y me dice, es el ingreso adicional que se obtiene al vender una unidad más de un producto o servicio. Recuerden que si nosotros tenemos en algún momento dado una ecuación lineal, ¿sí? Cuando nosotros calculamos la derivada, pues sabemos que me va a dar una constante. Pero si ya tengo una ecuación de segundo o tercer grado, es porque nosotros tenemos alguna función de segundo, tercero o cuarto grado, hasta el grado que quieran, pero quiere decir que por ejemplo, en el ingreso no es nada más precio por cantidad, sino que tendríamos que buscar, tenemos otro tipo de funciones que por algún motivo que ya dijimos, por ejemplo, si yo tengo que hacer un descuento o si tengo que aumentar el costo, digo, el ingreso, el monto de la venta, por decir algo, dado que a lo mejor tuve que contratar un camión extra para hacer el traslado de la mercancía o a lo mejor en un servicio yo estoy considerando otros factores, ¿sí? Que no vienen en las condiciones iniciales. Entonces eso hace que mi función ya no sea lineal,
sino que sea de segundo o tercer grado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a haber un cambio dado cada unidad más que venda. Entonces, por eso estamos hablando del ingreso marginal. El costo marginal, dice, es el costo incurrido al producir una unidad más de un producto o servicio. Igual aquí, al haber esos cambios, dijimos, los costos pueden ser que a lo mejor me hicieron un descuento o a lo mejor tuve que pagar un sobreprecio. No es nada más pagar en algún momento dado. Digo, me refiero a los insumos, ¿no? Por ejemplo, tuve que pagar un sobreprecio porque los pedí de urgencia y entonces mis ecuaciones ya no son lineales. Vuelven a ser de segundo o tercer grado y eso hace que nosotros tengamos una razón de cambio que va a estar variando cada vez que yo calcule el costo de un cierto número de productos. A partir de allí, si yo quiero el costo marginal, es porque produje un artículo más. Y la utilidad marginal, dice, se encuentra representada por la diferencia entre sus ingresos y sus costos. La utilidad marginal representa la ganancia adicional que se obtiene por una unidad añadida. ¿Sí? Entonces, todo esto se refiere cuando queremos saber por ejemplo, qué utilidad podría tener yo al producir y vender una unidad más. También tenemos lo que se conoce como los promedios marginales, o sea, el ingreso marginal promedio, el costo marginal promedio y la utilidad marginal promedio. Aquí, perdón, esta lámina no le hagan caso. Yo lo puse para a lo mejor para resolver alguna duda. Esa no tiene relación ahorita con esto, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cómo es que yo voy a poder calcular dependiendo de lo que me pidan y de lo que me dan, de la información que me dan. Por ejemplo, si a mí me dan ingreso y me piden el ingreso marginal, únicamente debo de derivar. Si me dan ingreso promedio y me piden ingreso promedio marginal, entonces debo de derivar. He de decirles que esta tabla la hice con ingreso nada más, pero si yo le cambio aquí como costo, donde veo I, lo pongo como C o como U, va a servirnos la mismísima tabla para calcular el costo marginal y la utilidad marginal. ¿Ok? Ahora, si me dan ingreso y me piden ingreso promedio, nada más tengo que dividir. ¿Sí? Aquí no hay derivación porque nada más me estás diciendo, bueno, tú en total recibes X cantidad de dinero por haber vendido tantos productos. En promedio, ¿cuánto recibes por un producto? ¿Sí? Recuerden, a lo mejor me dicen, ay, pues a lo que lo venden, sí, pero cuando tengo diferentes, vamos a decir, precios dependiendo del número de unidades, entonces ya no es el mismo precio siempre. Por eso se calcula un promedio. Si me das ingreso y me pides ingreso promedio marginal, primero dividimos para calcular el ingreso promedio. Y una vez que tenemos ese ingreso promedio, vamos a derivar. Me das ingreso promedio y me pides ingreso. Entonces se multiplica para hacerlo total y no se deriva. Y por otro lado, si me das ingreso promedio y me pides el marginal, entonces
Vean lo que se puede hacer con vean lo que se puede hacer, perdón, es que se me puso otra pantalla, yo piqué algo y se me puso otra pantalla. Con el ingreso marginal, o sea, ¿cuándo lo debemos de utilizar? Si a mí me dan el ingreso marginal y me piden determinar, perdón, si me dan el ingreso y me piden determinar el ingreso marginal, derivo. Lo mismo va a suceder para el costo y la utilidad. Si me dan esto y me piden el marginal, entonces únicamente derivo. En todos estos casos, fíjense, cuando la función es ingreso promedio y me piden ingreso promedio marginal, derivo. Si la función es costo promedio y pide costo promedio marginal, derivo. Entonces, cada vez que yo derivo una función, ya sea el promedio o eh, el concepto solito, tengo que derivar. ¿Cuándo cuándo debo yo de hacer alguna operación antes o después de haber derivado? Bueno, aquí las tenemos. Por ejemplo, la función es ingreso promedio y pide el ingreso marginal. Aquí ah, a ver, estábamos viendo esto sobre las variantes donde no se derivan. Acuérdense, primero vimos esto, que si me dan una función, ya sea ingreso o ingreso marginal, perdón, o ingreso promedio, me piden marginal, derivo. En el caso de en el caso de que me den el promedio y me pidan el marginal, entonces lo primero que tengo que hacer es que multiplicamos primero la función para que me dé, por ejemplo, el costo, y de allí derivo para obtener el marginal. Y en casos en donde no se deriva, ¿sí? Si la función es ingreso y me piden el ingreso promedio, pues nada más derivo, ¿sí? Igual, si me piden el ingreso promedio, si me dan ingreso promedio y me pide el ingreso, entonces, hay que multiplicar para hacerla total. Y al revés, cuando la función es ingreso y me piden el ingreso promedio, pues nada más divido. ¿Sí? Vamos a ver esto con ejemplos. Aquí tenemos, calcular el ingreso marginal de un producto. Si nada más me están pidiendo ese ingreso marginal, entonces, como ya me das la función de ingreso, únicamente derivo y obtenemos el ingreso marginal. Sí, si se fijan, está muy sencillo esto. Luego, calcular el ingreso promedio de un producto. Aquí lo que tenemos, fíjense, me das la función de ingreso
y me están pidiendo el ingreso promedio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dividir nuestra función promedio entre X, que es el número de unidades, y allí obtendremos el ingreso promedio. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? Perdón, chicos, ni siquiera les he preguntado eso. ¿Hay dudas? No, Oye, profesor, todo bien. gracias, Valeria. Ahora, tengo el ingreso promedio y me piden el ingreso promedio marginal, únicamente derivamos. ¿Ok? Aquí tenemos, son potencias, si se fijan, estas funciones son puras potencias. Nosotros casi no trabajamos con otro tipo de funciones. No hay necesidad. Ahora, me dicen, el ingreso de un producto es 8x a la quinta más 5x a la cuarta más 2x a la 3 menos x cuadrada más x. Me dicen calcular el ingreso promedio marginal. Fíjense que aquí me dieron primero el ingreso total. Para poder hacer el promedio marginal, primero tengo que convertir este ingreso en ingreso promedio, que ya vimos que es únicamente dividiendo, y con esta función de ingreso promedio, ahora sí derivo para tener el ingreso promedio marginal. Vamos a hacerlo así. Ay, no. Perdón, es que... A ver, aquí vamos a... Déjenme ver. Ajá. Luego dice, el ingreso promedio es tal. 8x a la cuarta más 5x al cubo más 2x cuadrada menos x más 1. Determine la función de ingreso. Aquí como tengo el promedio, el ingreso promedio, yo necesito ahora multiplicar por x para hacer el ingreso total. Y entonces obtenemos nuestra función de ingreso. Ahora, si ya me diste el ingreso promedio y me pides el marginal, entonces, como aquí dice, la función de ingreso promedio es la que calculamos. Calcular la función de ingreso marginal. Entonces, fíjense, como me diste el ingreso promedio, yo tengo que multiplicar por X para hacer el ingreso total. Y una vez que tengo el ingreso total, ya lo puedo derivar para hacer el marginal. O sea, cada vez que ustedes oigan marginal, hagan de cuenta, tenemos que derivar. ¿Sí? Si lo que me están pidiendo es el marginal. Ahora, una cuestión muy importante. Cuando nosotros trabajamos con los marginales, siempre debemos calcular, por ejemplo, me deben de decir en qué unidades quiero el marginal, o sea, en qué número de unidades. En este caso, por ejemplo, si me dices que son 10 unidades, al calcular el marginal, yo realmente estoy calculando el ingreso marginal del producto 11. Si a mí me piden el ingreso marginal o el costo marginal del producto 100, yo realmente estoy calculando el costo marginal del producto 101 y así sucesivamente. Allí debemos tener mucho cuidado porque si por ejemplo a mí me pides el 10, yo lo calculo en 10 y te digo que es el 10, estamos mal. Si a mí me dices que calcule en 10 unidades, realmente lo que estoy calculando es el siguiente, o sea, el 11.
Aquí me dice, este ejemplo me dice, el gerente del departamento de ventas de Industria CRACR ha determinado que la por X, recuerden que el ingreso es precio o cantidad. Entonces, como me están pidiendo la marginal, lo único que hice aquí fue, en primer lugar, pues ir simplificando antes de derivar. Simplifiqué mi función, menos 0.01 menos 0.04 x cuadrada entre 4 me da menos 0.01 x cuadrada y luego 28 entre 4 me da a 7. Y entonces derivamos la función para obtener el margen. Ahora, vamos a ver, aquí era lo que yo les comentaba hace un ratito, que cuando me piden ciertas unidades, dice fábricas RSR tienen como función de demanda E igual a menos 0.2Q más 326, donde P representa el precio y Q las unidades. Además presenta la siguiente función de ingreso, ¿sí? A ver, ¿me oyen entrecortado? Me dicen sus compañeros. Sí, profesora. A ver, déjenme, me voy a salir tantito y otra vez se me vuelvo a conectar. Permítanme. Entonces, pero ¿cómo me salgo? Ya sé. R tiene como función de demanda P igual a menos 0.2Q más 326, donde P representa el precio y Q las unidades. Además presenta la siguiente función de costos. Costos igual a 3Q más 35Q más 250. Se quiere obtener la función de ingreso marginal, costo marginal y utilidad marginal evaluando para 10 unidades. Fíjense, mi función de ingreso es P es igual a menos 0.02Q más 326, pero esta es la función de demanda. Para poder hacer la función ingreso, entonces tengo que multiplicar por Q, ¿se acuerdan? Precio por cantidad. Después, como me están pidiendo el ingreso marginal, yo tengo que derivar mi función ingreso. En este caso nos queda 0.4Q más 326. Y ahora me dice, en 10 unidades, el ingreso marginal en 10 unidades sería menos 0.4 por 10, o sea, donde veo Q, pongo 10, más 326. Esto nos queda como 322. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vendo un artículo más, entonces el ingreso marginal que voy a recibir por esa venta es de 322 pesos. En otras palabras, si vendo la unidad 11, mi ingreso va a ser de 322. ¿Sí? ¿Sí nos va quedando claro, chicos? Profesora,
Mande, ¿Lo podría repetir, por favor? ¿todo? Sí, nada más lo último de que el ingreso marginal es de 322. Ah, ok. Acuérdate que tú cuando haces esto, cuando calculas los marginales, es porque quieres saber, por ejemplo, aquí el ingreso de haber vendido un producto más, ¿sí? Si yo calculo mi ingreso a 10, como en este caso, ¿sí? Lo que yo estoy obteniendo es que la pieza 11 va a tener, por vender esa pieza 11, voy a tener un ingreso de 322. El problema aquí es de que cuando nosotros tenemos algo muy común, o sea, que tú puedes decir, bueno, es que ya con mi función, que puedo calcularle en lugar de 10, con mi función ingreso, puedo calcular la función de 11, ¿no? El ingreso de 11 unidades. ¿Para qué derivo? Esa es la primera pregunta que podríamos hacer. Pero el problema es que mi cambio en los precios no es constante, sino que al ser una función que esté elevada al cuadrado o a la tercera potencia o a la que tú quieras, ese cambio por unidad es diferente en cada producto, en cada unidad que voy vendiendo más. No sé si eso les vaya quedando claro. Sí, profesora, más o menos. O sea, sí, yo sé que es un concepto difícil, ¿no? Pero mira, por ejemplo, cuando vimos lo del pan, ¿te acuerdas que íbamos a ir a la panadería? Que fuimos a la panadería y decíamos, el precio del pan es de 5 pesos, así yo lleve uno o lleve 1000, va a seguir costando 5 pesos, ¿ok? Pero cuando yo, por ejemplo, me dicen, no, es que a partir de 10 unidades cuesta menos, te voy a hacer un descuento del 5%. Ah, entonces ese pan ya me va a costar 4.75. O sea, los 10 primeros panes me van a costar 4.75. Y a lo mejor te digo, si me llevas de 11 a 20, te voy a hacer el 10%. Entonces, si yo llevo 20, me van a costar 4.50 del 1 hasta el 20. Entonces, si se fijan, dependiendo del número de unidades que voy adquiriendo, el costo del pan va cambiando, ¿sí? O sea, cuando primero llevaba menos de 10, me costaba 5. Si llevaba de 11 a, perdón, menos de 10, de 10 a 20, me costaba 4.75. De 21 a 30, me cuesta 4.50. Entonces, todo eso hace de que yo quisiera saber, bueno, y si me llevo el 31, ¿cuánto me va a costar? Entonces, por eso tenemos que hacer todos estos cálculos. ¿Sí? ¿Sí nos va quedando claro esto de lo marginal? Por ahí, Sí, señores, yo ya la entendí un poquito más. Gracias. yo sé que es difícil, ¿no? Pero bueno, ahora, el costo, ¿cómo le hacemos? Nada más como ya me diste la función, pues derivo. Y al derivar, la calculo para 10 y entonces este va a ser el costo marginal de la unidad 11. Y lo mismo para la utilidad. Aquí en la utilidad, lo primero que tengo que hacer es la operación utilidad es igual a ingreso menos costo, con mis funciones originales. ¿Ok? Y una vez que tengo la utilidad, a la hora que la derivo, obtengo la utilidad marginal. Y una vez que tengo la utilidad marginal, la calculo en el número de unidades que tengo para obtener la siguiente. ¿Sí? A ver si puedo, o sea, más bien les voy a hacer un ejercicio, un ejemplo para mañana,
donde vean los cambios, ¿no? Para que ustedes vayan viendo qué es esto de lo marginal. Por lo pronto, bueno, tienen una evidencia que ya está arriba. A ver si la pueden hacer, por favor. ¿Ok? Sí, profe. Y tarea. Qué feo, ¿verdad? Pero bueno. Y Profesora, mande, mi hijita linda. había comentado en el grupo que solo se iba a hacer la evidencia 18, bueno, para ayer. Entonces la Sí, evidencia 19 sería para hoy. para hoy. ¿Y la 20? La 20. ¡Ah! Ya no hay 20, cariño. Ah, no es esta. Ajá. También para hoy. Ah, ok. Vale, gracias. Bueno, chicos, entonces, para que nos quede bien claro qué es lo marginal, voy a hacerles unas laminillas hoy. Hoy subo las evidencias para que ustedes también vayan revisando si van bien o no. ¿Se acuerdan que quedamos en eso? El miércoles no hay clases, porque no hay clases, es 5 de mayo. Y el jueves es de dudas. Yo el miércoles voy a subir las tareas, al menos las primeras. Y para que ustedes ya vayan revisando y vean. Y también, bueno, a lo mejor hago hasta la tarea 10 para subirlas y que ustedes vayan viendo y vean sus dudas. Y me las pregunten el jueves, por favor. ¿Sí? Sí, profe. Profesora, ¿qué día sube las tareas? ¿Hasta qué día tenemos para las tareas, perdón? Pues mira, yo las quería subir mañana para que ustedes tuvieran todo el miércoles para revisar. Bueno. Pero bueno, mira, cariño, ya tomé una decisión, las voy a subir. Si las quieren copiar, qué bueno, allá ustedes, ¿no? Si quieres revisarlas con mucho gusto y ver tus dudas, porque a veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Que tenemos alguna duda. ¿Ok? Ah, ok, perfecto, gracias, O sea, si profesora. no las has entregado, bueno, tienes hasta un día antes del examen, que sería el jueves. Pero, te digo, yo te las subo y ahora sí que ustedes se están formando y ustedes sabrán qué es lo que quieren para un futuro, ¿no? Aprender o nada más pasar. Entonces, pues ahora sí que tenemos un buen de trabajo. Profesora, ¿Ok? Mande. ¿Hasta qué tema va a venir el examen? Disculpe. Hasta aquí, Ay, ok. Está toda la bien. derivada. Sí. ¿Ok? Es que si trabajaran ustedes de poquito en poquito, la verdad es que ya hubieran aprendido más. O sea, más bien, lo que pasa es que dejan todo a última hora. Pero bueno, de todas maneras los sigo queriendo mucho. Es que Bien. eso no es eso, solamente que se nos está No, complicando un poquito porque es que nos están dejando mucha tarea de cada materia. sí, cariño, es lo malo, de verdad, sí los entiendo perfectamente bien. Vamos a hacer una cosa. No, pues es que ahora sí que no tenemos tiempo. Les doy Oh, pues chance, las puedes subir hasta el miércoles y pues ya el jueves vemos dudas. por Es lo que eso, vamos a hacer, el ¿no? miércoles subo las tareas, cariño. El miércoles las subo y ustedes ya las revisan, ¿no? ¿Les parece bien? Ahora, si no Sí, las han profesora, me entregado, parece bueno, bien. no hay problema. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí que me voy a desconectar de con ustedes porque tengo otra clase. Perdón por las inconveniencias, pero